Toma tu asiento ahí a donde estás y no me diga que tienen frío. Yo tengo mucho frío, pero sé que dentro de un ratito se me va el frío. Amén. Bueno, y hoy traje una palabra un poco diferente a las palabras normales. Hoy no los voy a retar. Hoy vine buenita. Hoy me levanté con alegría, me levanté con gozo. Bueno, esta palabra en realidad hace ya un tiempito que la tengo preparada. No sé por qué vino a mi mente, ¿no? Y mientras el pastor estaba congregando en Fiorito, yo me quedé en mi casa porque no me sentía bien y el Señor trajo esta palabra. Y quiero que ustedes primeramente la atesoren, ¿no? Por eso lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una simple palabra, pero que si prestamos mucha atención, los va a llevar a un punto crucial en nuestras vidas. Que a veces no alcanzamos a entender y pasan los años y pasa el tiempo y estamos siempre luchando con lo mismo. Y te voy a invitar ahí, iglesia, que abran sus Biblias o busquen en su celular o en lo que ustedes, como se manejen ustedes, en Romanos 5, versículos 3 y 4. Amén. Y yo lo tengo en la Biblia, pero también lo tengo escrito, ¿no? Cuando lo tengan me dice amén, así lo podemos leer juntos. El que tiene en su teléfono, el que tiene en su Biblia. Vamos a hacerlo con todo el respeto que esto se merece, ¿no? La palabra del Señor. Dije Romanos 5, 3 y 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quién lo cree? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Dice que cuando pasamos un proceso y tribulaciones, nos trae ¿qué? Paciencia y esperanza. Y oramos por esta palabra. Cerrá tus ojos ahí a donde estás. Y hoy digo, Señor, habla tú. Que no escuchen mi voz, sino la tuya. Que los corazones cansados, que están en procesos largos, que tienen ganas de soltar todo, háblale tú, que tú vas. Háblale tú. Que tu voz se escuche en el nombre de Jesús. Que no sea mi voz. Hoy que sea la voz del Señor a través de mi boca. Que el Señor te hable en esos procesos largos que estás pasando. En eso que quizás pensás que no se termina. Pero el Señor te dice, tranquila. Tranquilo. Estoy trabajando contigo. Amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Y para comenzar esta prédica, yo le voy a contar una historia japonesa, ¿no? Que habla mucho de lo que le pasa a un cristiano. Y en esta historia japonesa dice que en Japón hay una planta que es un bambú,
que es increíble. Lo siembran, lo riegan, lo cuidan por 5 años. Por 5 años y no pasa nada. No se ve ni un brote. La gente pasa y lo mira y dice, esto está muerto. Pero en el 5.º año, en 6 semanas, este bambú crece 25 metros. Y nos hace recordar a los cristianos, ¿no? ¿Cuántos años llevamos en este ministerio? Llevamos 3 años en este ministerio. O sea que nos faltan 2 años para el crecimiento de este ministerio. En estos 2 años vamos a seguir creciendo, pero el crecimiento importante va a venir dentro de 2 años. Y la espera se hace larga. Y a veces nosotros esperamos y decimos, no pasa nada. Yo espero en el Señor y no pasa nada. Estoy esperando y no veo señales. Y paso y miro y llego a mi casa y quizás llegas a tu casa y ves a tu familia y decís, pero este hombre que no congrega, este hombre que no entiende, esta mujer, este niño, ¿qué pasa con ellos? Y pasan los años y renegamos contra ellos y decimos, este no va a cambiar más. Pero este bambú, durante 5 años tuvo que ser regado. O sea que lo que el Señor te está diciendo, seguí regando la semilla que plantaste. Seguí cuidando esa semilla que plantaste. Seguí declarando sobre lo que plantaste. Porque cuando llegue el tiempo del Señor, en 6 semanas, eso que vos esperabas se va a levantar en su presencia. Amén. ¿Qué pasa? En 5 años no estaba muerto. Estaba formando raíces. Decí conmigo. Estaba formando raíces. Si no hubiera formado raíces profundas, cuando creciera a los 25 metros, el viento lo tiraría. Y eso es a veces lo que pasa con nosotros, ¿no? Que queremos las cosas ya. Yo quiero que mi esposo esté acá, y yo quiero que mi hijo esté acá, y yo quiero. Pero ¿cuánto estás sembrando? ¿Cuánto estás cuidando esa semilla? A nosotros también nos pasa, a veces nos duele cuando vemos que no están y hoy miramos, vemos sillas vacías cuando esas sillas estaban llenas y decimos, ¿dónde están? Pero seguimos sembrando. Muchos de los que se fueron y que no están congregando, les mandamos un mensajito. ¿Cuántos recibieron un mensaje mío en este tiempo que no estuvieron? ¿Saben a cuántos le mandé mensajito? Mujer, varones. Yo como cabeza del ministerio y consolidadora de este lugar siempre mando un mensajito. No importa que no me responda, pero yo sigo regando esa semilla, porque sé que cuando pasen los años, en esos 6 meses, esa persona se va a levantar como un siervo de Dios y va a permanecer porque sus raíces ya están firmes. Ya están firmes en ese lugar.
Hermanos, hermanas, eso es lo que Dios está haciendo contigo, lo que está haciendo conmigo. Te sientes que hace 2, 3, 4 años que estás en el mismo lugar y que orás y no pasa nada, que servís y no ves fruto. Pero Dios te dice, hoy no te desesperes, yo estoy formando raíces. El Señor te está diciendo que no te desesperes, porque el que no llegó, el que no está en este lugar, el Señor está haciendo crecer sus raíces. ¿Cuántos se nos fueron discípulos? Un montón, ¿no? Yo quiero que se pongan de pie los líderes allá donde están. No solamente quiero que se pongan de pie, sino que se pongan acá adelante. Y cuando preparaba esta palabra, el Señor me inquietaba. Y veía, revisando las células, discípulos fríos. Discípulos que muchas veces le dan lo mismo estar que no estar. Discípulos que por ahí dudan del crecimiento que el Señor hace en nosotros. Pero así como ustedes ven a cada uno de estos líderes, trabajan arduamente para que su familia permanezcan en el camino. Y muchas veces los traicionan, muchas veces los critican, muchas veces se van, muchas veces se enojan. Y ellos solamente trabajan regando la semilla. Eso es lo que por lo menos nosotros enseñamos. Y siempre le digo a los discípulos, y esto quiero que ustedes lo sepan, líderes, que cuando un discípulo está pasando un proceso, que no tenga ninguna duda que puede llegar a nosotros. Por eso hoy quiero orar por cada uno de ustedes. Antes de continuar esa palabra, quiero que cierren sus ojos allá donde están, que pongan una mano en su corazón, porque necesitamos que ustedes empiecen a orar. Y acá vamos a orar por doble líder en este lugar. Bueno, y está faltando Yani, pero bueno, está con sus niños en su casa, ¿no? Cierren sus ojos allá donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo te entrego, Señor, la vida de estos líderes, Señor. Te entrego su paciencia, mi Dios. Te entrego, Señor, sus cansancios, según y aún sus procesos, mi Dios. Hoy yo te entrego, Señor, para que ellos puedan sentir ese dolor de cada uno de sus hijos espirituales, Señor. Eso que tú pusiste en sus manos, Señor. Hoy, Señor, te pido que trates con alguno de ellos, Señor, si tienen procesos, Señor. Que traten con alguno de ellos, Señor, si están en pecado, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, yo reprendo a todo espíritu que quiera entrar sobre ellos, Señor. Hoy yo sé, Señor, que tú estás trabajando en ellos, Señor. Que tú estás purificando, Señor. Que tú estás echando raíces en ellos, Señor. Hoy, Padre Santo, te pido, Señor, que estos líderes se levanten como guerreros, Señor, que agarren su espada de doble filo, Señor, y que empiecen a cortar cabeza al enemigo, Señor. Ya no tiene arte ni parte en su casa ni en su familia, Señor. Hoy, Señor, se está levantando en aquellos, Señor, que están firmes en tu presencia, papá. Pero sabemos, Señor, que el enemigo está derrotado, papá. Hoy, Señor, te pido, Señor, que tú levantes con fortaleza, Señor,
a cada uno de estos guerreros, Señor. Que sus células sean multiplicadas, Señor. Que sus semillas, Señor, sean, Señor, echando raíces, Señor, en ese lugar, para que cuando ellos se levanten, Señor, no se caigan, mi Dios. Hoy, Padre, te entregamos la vida de aquellos, Señor, que se fueron, Señor, para que esas raíces no se sequen, mi Dios, para que vuelvan a ser sembradas, Señor, y que vuelvan a ser reparadas por ti, Señor. Por eso, Padre, hoy quiero darte gracias por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Y quiero que tú, Señor, unja la planta de sus pies, Señor, para que ellos caminen por tu camino seguro. Dale un fuerte aplauso al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Estamos pasando procesos duros, procesos con los líderes, procesos con el enemigo que quiere venir a entorpecer. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que a veces pasan 2, 3, 4 años que estamos y pensamos estamos en el mismo lugar, que servís y no ves fruto, pero Dios te dice hoy, no te desesperes, yo estoy formando raíces. Amén. En este tiempo que vos sentís que no pasa nada, tranquilo, el Señor está echando esas raíces. Por eso el Señor te dice, quédate en el proceso. Quédate en el proceso. ¿Entendés que Dios tiene un propósito en el proceso? ¿Entendés que tu proceso es un propósito para Dios? El primer error que cometemos cuando estamos en el proceso difícil es pensar que Dios se olvidó. Y que esto que me está pasando es un castigo. Y cuando pasas un proceso en tu casa, cuando pasas algo que decís, ¿qué pasa? No lo soporto. Es un castigo, que es malo, que es mala suerte, que es el diablo. Pero Romano 8:28 dice, Romano 8:28 dice, porque a los que antes conoció, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Todas las cosas que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Dice todas las cosas. Los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Y dice todas. No dice solamente las cosas buenas. Dicen todas. O sea que el propósito malo que estás pasando también obra para bien. Y lo que estás pasando es para algo, algún propósito de Dios. La traición, la enfermedad, la espera, la falta de dinero, todo. El Señor no dice todas las cosas bien, dice todo. ¿Y todo qué encierra? Encierra todo.
bueno y malo. Amén. Déjame mostrarle algo. En la palabra, vayan conmigo a Génesis 50:20. Génesis 50:20, y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer las cosas, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Dice, José estaba hablando con sus hermanos después de 13 años de proceso, 13 años de traición, de cárcel, de olvido. Y él nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vamos hoy, para mantener con vida a muchos pueblos. Y esto habla de la vida del mundo, ¿no? Habla de cuando muchos nos vieron como esos que no valíamos nada, que no significábamos nada para nadie. Estábamos ahí, éramos del mundo, no tenía sentido nuestros procesos, pero ¿saben qué? Había uno que estaba obrando en nosotros, para que toda su obra sea para bien. ¿Pero para qué? En el caso nuestro, con el pastor, estuvimos separados por 4 años, engaños, peleas, contiendas. Pero cuando resistimos a vivir todo ese proceso, llegó el momento que el Señor, toda esa obra mala, la transformó en una buena obra. ¿Pero para qué? Para llevar este pueblo de Israel adelante. Dice que Él nos preparó y nos fue haciendo para mantener con vida a mucho pueblo. Amén. José entendió algo. Lo que el hombre hizo para destruirme, Dios usó para formarme. El proceso de Dios tiene 3 propósitos claros. Poné ahí 3 propósitos claros. Jueces 7, versículo 2. Si alguien encuentra, Jueces 7, versículo 2. ¿Quién encontró? Jonah. Pasa Jonah, por favor. Amén. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Dice, Dios le quitó 31.700 hombres. ¿Para qué le quitó esa cantidad de hombres? Para que cuando ganaran no dijeran yo lo hice, sino Dios lo hizo. Y eso es lo que muchas veces hablamos con el pastor y le declaramos a ustedes. Toda la obra es hecha por el Padre. Amén. Ninguna obra es hecha por el hombre. Sí somos herramienta en sus manos, pero no somos el obrador. El obrador es nuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces,
para que el hombre no se gloriare, Él le quitó una cantidad de esos guerreros para que puedan decir, Dios lo hizo. El segundo punto, formar carácter. Está en Primera de Pedro, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? El oro se prueba en el fuego. Dios no te está quemando para destruirte. Dios está refinando, para que salga la escoria. ¿Qué hace lo que hace el Señor? Nos manda al fuego para que empecemos a limpiarnos, para que empecemos a sacar todo lo que no es de su agrado. Cuando llamamos en una administración y le pedimos al Espíritu Santo que baje, ¿qué es lo primero que sienten ustedes? Sienten el fuego. El fuego que limpia y que lo restaura, el que lo sana, lo purifica. Eso es lo que hace el Señor. Y en el punto 3 dice, prepárate para lo que viene. Dice la palabra de Dios, Moisés pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. ¿Perdió tiempo? No. Dios lo estaba preparando para liderar a 2 millones de personas. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, se hubiera rendido en el primer mes en Egipto. Hermano, pregúntate hoy, ¿qué me está enseñando Dios aquí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? No preguntes por qué a mí. Pregúntate, ¿para qué esto en mí? Cuando estás pasando una enseñanza del Señor y te preguntás, ¿por qué a mí? ¿Cuánto le pasó que preguntó? Muchos preguntamos, ¿por qué a mí? No, hermano, no tenés que preguntar por qué a mí. Pregunta, ¿para qué esto en mí? Porque si estás pasando un proceso es porque Dios está preparando algo en vos. Dios está edificando en vos. Dios está echando raíces en vos. Isaías 64:8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. El Señor te dice, ciertamente sos su hijo, por eso Él es tu Salvador. Ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro en tus manos. Y tú eres alfarero, y obra en tus manos todos nosotros somos.
El barro no le dice al alfarero, no me toques así. El barro se deja moldear. Y si necesites, el proceso duele más si te entregas. Si te resistes, el proceso duele más. Si te entregas, el proceso te transforma. Cuando el proceso aprieta, te van a venir 3 tentaciones. Y esto habla que cuando vos estás pasando un proceso, te duele, ¿no? Duelen los procesos. Y duelen mucho los procesos. Pero cuando pasás ese proceso y permaneces en el Señor es tu Salvador. El Señor es el que te saca de ese proceso. El Señor es el que te hace más liviano el proceso. Si vos entendés que le entregás esas cargas al Señor, el proceso se te va a hacer más liviano. ¿Cuántos entramos por esa puerta destruidos? Cargando todo ese peso, ese dolor que venimos por años. Pero cuando entramos y se lo entregamos al Padre, salimos livianitos de este lugar. Salimos livianitos. Dice que cuando pasa eso, que entres a este lugar y te vayas livianito, van a venir 3 tentaciones. La primera es la queja. Números 11, 4 y 6. Yo creo que no lo anoté, pero el pueblo de Israel salió a Egipto, vio milagros y en el desierto empezó a decir: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, la queja que te hace volver a Egipto, te hace añorar lo que Dios te sacó. Y muchas veces cuando vos recordás tu pasado, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando nos juntábamos en casa y comíamos asado con un montón de amigos y bebíamos y compartíamos y nos reíamos y pasábamos? ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás extrañando lo que Dios ya te sacó. Porque si bien es cierto que compartíamos, que comíamos, que tomábamos, que hacíamos cosas de mundo, la pasábamos bien. Pero ¿y cuando terminaba? Te ibas a tu casa sin un peso, embriagado, con los vicios. Y si tu familia tenía, y si no tenía, no tenía. Y es duro a veces pensar, ¿no?, en lo que pasamos. Porque muchas veces solamente usamos esas cosas nosotros como cristianos para ser de testimonio, ¿no? Que nosotros también lo pasamos. Nuestros hijos también pasaron hambre. Nosotros también teníamos 1 millón de amigos como Roberto Carlos. Teníamos una casa llena de gente que venía a comer asado, pero porque el pastor tenía trabajo, tenía un buen trabajo, cobraba buena plata, tenía para la joda, para el vino, para todo lo que se quería. Pero éramos, cuando todos se iban, dentro de tu casa quedaba todo el pecado, todo lo malo, toda la tristeza de decir: ¿y mañana qué le doy a mis hijos? Y mucho lo pasamos, pero solamente para testimonio. Porque yo nunca más en mi vida, como hija de Dios, quiero volver a ese pasado. Yo nunca más en mi vida declaro en el nombre de Jesús: voy a volver a vivir esa vida que ya viví.
esa vida de sufrimiento, de dolor, de lágrima, de llanto, de temor. Yo no añoro lo que Dios ya me sacó. Dios ya me limpió, Dios ya me restauró, Dios ya hizo todo conmigo. Dice tomar atajos. Esta es, creo que puse la segunda o la tercera, ¿no? No, la segunda. Sara se cansó de esperar, le dijo a Abraham, toma mi sierva Agar, en Génesis 16. Y no te voy a leer porque la mayoría conoce la historia. Resultando un problema que hasta hoy lo sufre el mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué quiso hacer Sara? Sara quiso apurar los pasos de Dios. Dios tenía un propósito en la vida de Sara para cuando Él quería mandar su hijo. Pero Sara, al ver que su hijo no llegaba, dijo, toma mi sierva y ten hijo con ellas. Y ustedes fíjense que lo estamos hablando en Génesis. Ahí se abrió la primer puerta del pecado y el engaño. Ahí Sara abrió la puerta permitiendo que su esposo tuviera hijos con su criada. Ella quiso apresurar cuando te apresurás y querés apurar a Dios por el atajo, siempre sale mal. El atajo siempre va a salir mal. Cuando vos querés apresurar lo que Dios tiene para tu camino y decís, yo quiero ganar este tiempo, yo quiero hacerlo, pero si no es el tiempo de Dios, Dios no te dijo que lo hiciera. Dios no te dijo, andá y hace esto. No eran los tiempos de Dios. Pero ella quiso hacer un atajo y hasta el día de hoy cargamos con ese pecado. Amén. Ese del engaño, el que vivimos de engaño a engaño. Por eso, hermano, tenemos que aprender a cortar esos atajos. La tercera es rendirte. En Primera de Reyes 19:4. Elías acaba de ver fuego caer del cielo y 24 horas después estaba debajo de un árbol diciendo, ¡basta! Jehová, quítame la vida. El proceso te cansa. ¿Te cansa el proceso? ¿Les cansa el proceso? Sí que cansa. ¿Te hace sentir solo? Sí. ¿Te hace pensar que nadie te entiende? Sí. Muchas veces pensamos, y nadie me entiende. Nadie entiende lo que yo estoy pasando. Nadie entiende qué proceso vivo. Nadie entiende esta situación. Es lo que nosotros pensamos. Por eso dice que Elías se tiró bajo el árbol y le dijo, quítame la vida. Porque el cansancio no lo dejaba soportar. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando pasamos un proceso, queremos dejar todo, queremos largar todo. Y pensamos que nadie lo entiende. Pero aquí está la clave. Dios no te deja en el proceso para que te rindas. Te deja para que confíes más.
Dios no te está permitiendo que el proceso que estás pasando es para que te rinda. Dios no te puso un proceso para que te rinda. Dios te puso para que confíes más en Él. Y para que esto pase tenés que hablar con Dios. Antes que con la gente. Muchos cuando tenemos una situación salimos corriendo y ¿a dónde vamos? Vamos a lo de un amigo. Ay, che, ¿sabés lo que me pasó? Ay, mirá, hoy discutí con Fátima. Y sabés que ya me tiene cansado, ya estoy cansado. Hoy quiero ir a... no. Hoy no, Andrea hoy me sacó. Y yo te cuento porque sos mi amiga y te cuento porque, mirá, no sé qué hacer con esta mujer porque me cansó. Y vamos llevando nuestras cargas, nuestro peso a otra persona. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no llevas tu proceso a Dios? ¿Por qué no llevas al Salvador, al que tiene la solución, al que tiene la sanidad? José salió del proceso y lo primero que hizo fue perdonar a su hermano. El proceso no lo sacó del amor, lo sacó de la amargura. Ruth, con su decisión, cambió una nación. Cambió la historia de toda una nación. Porque de Ruth nació Abel, padre de Isaí, padre de David. David, padre terrenal de Jesús. De José y José padre de Jesús. Mujer, varón, si en medio del proceso va a abrir puertas para tu familia, tal vez tú estás en este proceso, ponete de pie ahí a donde estás. Yo quiero que en este momento solamente pienses en tu proceso.